La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra acaba de cambiar por completo el tablero político español y lo que vamos a revelar en los próximos minutos es una trama que involucra al expresidente, sus propias hijas, rescates multimillonarios de dinero público y una investigación que llegará mucho más lejos de lo que imaginaban hace apenas una semana. Hace poco, más de 4 días, un auto judicial ha cruzado una línea roja que nadie se esperaba que fuera a cruzarse. El juez Calama, a cargo de la investigación en la Audiencia Nacional, ha decidido imputar formalmente a Zapatero, un personaje que se suponía intocable en el sistema político español, alguien que había pasado años construyendo una imagen como estadista respetable, mediador en conflictos internacionales, consejero del gobierno socialista. Pero ahora esa imagen ha colapsado en cuestión de horas y lo que hay debajo es una historia que muchos temen que destape cosas que jamás debieron salir a la luz. El corazón de esta trama es desolador, según la investigación que ha llegado a la fase de imputación. El expresidente no solo habría ejercido presión indebida sobre funcionarios del gobierno para que se aprobara el rescate de la aerolínea Plus Ultra, sino que habría sacado un beneficio económico directo de ello. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente explosiva. Su propia empresa, o más bien la empresa de sus hijas, habría recibido contratos de asesoramiento vinculados al tráfico de influencias. El dinero que sacó de este escándalo supuestamente ascendería a 2 millones de euros, una cantidad que, según las primeras investigaciones, sirvió para que la familia adquiriera 2 chalés y 2 pisos en distintas provincias españolas durante los años en que presuntamente estaban orquestando todo esto. 2 millones de euros no es una cifra cualquiera. Es suficiente dinero para que una familia asegure su futuro, para inversiones inmobiliarias, para vivir cómodamente el resto de sus vidas, y ese dinero habría venido de recursos públicos, del bolsillo de cada español que paga impuestos, en un rescate corporativo que nunca debió haber ocurrido de la manera en que ocurrió. En los próximos 30 minutos vamos a destrozar este caso de arriba abajo, vamos a mostrar exactamente cómo funcionaba la trama, quiénes estaban involucrados, qué evidencia tiene la justicia, qué defensa se está montando Zapatero, ahora que lo han atrapado en la red. Y lo más importante, vamos a analizar qué significa esto para el gobierno actual, para el futuro político de España y para la credibilidad de un sistema que se suponía estaba investigando la corrupción de arriba abajo. Porque esto no es solo una noticia más. Es el momento en el que un expresidente cae, cuando los untados en la cúpula del poder finalmente son destapados, cuando la corrupción institucional deja de ser una teoría de los conspiradores para convertirse en un caso que está siendo tramitado en los juzgados con el apoyo de agencias internacionales. Punto N, empecemos por el principio. A mediados de 2021, el gobierno de Pedro Sánchez, con la presión de votos que necesitaba en el Congreso, aprobó un paquete de rescates corporativos que fue presentado al público como medidas de emergencia durante la pandemia de C, o BI Don 19. Una de esas empresas rescatadas fue Plus Ultra, una aerolínea que prácticamente no tenía actividad, que llevaba meses sin operar correctamente, que estaba siendo cuestionada incluso por sus propios inversores. El rescate ascendió a más de 10 millones de euros en ayudas públicas, dinero que se suponía iba a servir para salvaguardar empleos, para mantener viva una compañía aérea estratégica. Eso era lo que se contaba en público. Lo que nadie sabía es que detrás de ese rescate había una red de influencias extraordinaria. Resulta que una de las personas más cercanas a ese rescate era un empresario llamado Víctor de Aldama, alguien con conexiones en el gobierno, con acceso a despachos ministeriales, con la capacidad de hacer que las cosas pasaran a través de los canales correctos. Y este empresario, según las investigaciones, tenía un vínculo directo con Zapatero. No era una relación casual, era una relación de negocios donde Zapatero ofrecería sus servicios de asesoramiento, supuestamente para que la aerolínea operara correctamente, para que se integrara en los mercados, para que tuviera los mejores consejos de un expresidente con experiencia en diplomacia y en el mundo de los negocios internacionales. Pero la realidad que han destapado los investigadores es que Zapatero no estaba asesorando a la aerolínea, estaba ejerciendo presión sobre el gobierno para que aprobara el rescate. Estaba usando su influencia política residual, su credibilidad como expresidente del SEUEO, para asegurar que los dineros públicos fluyeran hacia una empresa que de otro modo jamás habría recibido un rescate.net a la consultora, que supuestamente contrató a Zapatero, se llama Thinking Heads. Según los registros, Zapatero habría realizado trabajos de asesoramiento a través de esta empresa que, aunque tuviera legitimidad formal, estaban profundamente contaminados por la naturaleza real de lo que Zapatero estaba haciendo. No era trabajo legítimo de consultoría, era tráfico de influencias, era corrupción, era un hombre usando el poder que le quedaba del cargo que ejerció hace ya 2 décadas para enriquecerse a sí mismo y a su familia a costa del dinero de todos. Pero la investigación no se detiene ahí, porque hay otro elemento que es absolutamente nuclear en todo esto.
Las hijas de Zapatero estaban involucradas directamente, tenían su propia empresa llamada Webface, una firma que, según el auto del juez Calama, también fue beneficiaria de trabajos y contratos vinculados a esta trama. No sabemos exactamente qué servicios prestaba WhatsApp, pero lo que sí sabemos es que existía y que recibía dinero. El dinero fluía desde Plus Ultra hacia Thinking Heads, desde Thinking Heads hacia las cuentas de Zapatero, desde esas cuentas hacia inversiones inmobiliarias que beneficiaban a toda la familia. Las hijas estaban dentro, la familia entera estaba dentro. No era un caso de un político individual que había cruzado la línea, era una estructura familiar que había montado un sistema de enriquecimiento ilícito. On Elenas, propiedades que se adquirieron con ese dinero son materialmente identificables, 2 chalés en regiones diferentes de España. 2 pisos comprados durante los años en que supuestamente ocurría todo esto, durante el periodo en que Zapatero estaba ejerciendo la presión sobre el gobierno. El timing es perfecto, demasiado perfecto. Es como si alguien hubiera dejado la evidencia grabada en piedra, registrada en notarías públicas, visible para cualquiera que tuviera los ojos abiertos. Los investigadores tenían la evidencia material. Los números eran claros. El dinero circuló, las propiedades fueron adquiridas, la conexión era indiscutible. El juez, al rechazar un registro en el domicilio particular de Zapatero, dejó constancia de que lo hacía no para proteger al expresidente, sino porque consideraba que la investigación ya había recopilado suficiente evidencia como para justificar la imputación sin necesidad de hacer una búsqueda prospectiva. Esto significa que el juez tenía evidencia sólida. No era especulación. Eran datos concretos que justificaban formalizar la acusación. El rechazo al registro no fue una derrota de la investigación, fue una confirmación de que ya habían encontrado lo que necesitaban. En 9 entonces llega el momento en que la política entra en territorio verdaderamente peligroso. El gobierno actual ha intentado posicionarse de una manera que es prácticamente imposible de mantener. Por un lado, está en la obligación de respetar la independencia judicial. No puede decir públicamente que el juez está cometiendo un error, que la investigación es injusta, que está siendo perseguido. Por otro lado, tiene que mantener una posición que es política. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, ha salido a decir que la investigación está en una fase inicial, que hay que esperar a que el proceso judicial se desarrolle completamente. Pero incluso esas palabras, que intentan ser neutrales, cargan un peso político enorme, porque están sugiriendo que quizás el auto es prematuro, que quizás los investigadores se han apresurado, que quizás debería haber más cautela. El juez, al rechazar un registro en el domicilio particular de Zapatero, dejó constancia de que lo hacía no para proteger al expresidente, sino porque consideraba que la investigación ya había recopilado suficiente evidencia como para justificar la imputación sin necesidad de hacer una búsqueda prospectiva. Esto significa que el juez tenía evidencia sólida. No era especulación. Eran datos concretos que justificaban formalizar la acusación. El rechazo al registro no fue una derrota de la investigación, fue una confirmación de que ya habían encontrado lo que necesitaban. En 9 entonces llega el momento en que la política entra en territorio verdaderamente peligroso. El gobierno actual ha intentado posicionarse de una manera que es prácticamente imposible de mantener. Por un lado, está en la obligación de respetar la independencia judicial. No puede decir públicamente que el juez está cometiendo un error, que la investigación es injusta, que está siendo perseguido. Por otro lado, tiene que mantener una posición que es política. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, ha salido a decir que la investigación está en una fase inicial, que hay que esperar a que el proceso judicial se desarrolle completamente. Pero incluso esas palabras, que intentan ser neutrales, cargan un peso político enorme, porque están sugiriendo que quizás el auto es prematuro, que quizás los investigadores se han apresurado, que quizás debería haber más cautela. Mientras tanto, la oposición de derechas, el Partido Popular, está presionando al máximo. Han solicitado la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para que explique su relación con Zapatero, para que detalle qué sabía sobre las actividades de su antecesor, para que justifique por qué el rescate de Plus Ultra se aprobó en primer lugar. Feijóo, el líder del PP, ha hecho declaraciones que son prácticamente una acusación de que todo el gobierno es responsable de la corrupción de Zapatero. Ha dicho que a Sánchez solo le queda una salida digna, refiriéndose implícitamente a que debería convocar elecciones. Ha argumentado que la corrupción es la razón fundacional de este gobierno. ¿Son palabras fuertes? ¿Son palabras diseñadas para hundir electoralmente al PSOE?
Pero aquí está el detalle que cambia todo, porque la investigación no empezó como una cacería política. La investigación empezó como un análisis de los rescates corporativos durante la pandemia. Fue construida sobre la base de documentos públicos, de registros comerciales, de movimientos de dinero que están documentados en las administraciones tributarias y en los registros de la propiedad. No es una construcción de la derecha, es una construcción de investigadores de la UDF, la Unidad de Delitos Económicos, de la Guardia Civil, trabajando en colaboración con agencias de Estados Unidos que aportaron su propia experiencia en casos de corrupción corporativa. La UDF es una institución especializada en rastrear dinero ilícito, en seguir los rastros de la corrupción económica, en identificar patrones de transferencia de fondos. No son activistas políticos, son profesionales de la investigación financiera. El hecho de que se haya necesitado ayuda de una agencia estadounidense para avanzar en la investigación sugiere que los investigadores españoles se enfrentaban a una trama lo suficientemente compleja como para requerir expertise internacional. Estaban analizando movimientos de dinero transnacionales, potencialmente. Estaban investigando si había mecanismos de blanqueo de capitales involucrados. Estaban construyendo un caso que no era nada sencillo. Y sin embargo, a pesar de esa complejidad, llegaron a conclusiones lo suficientemente sólidas como para que el juez decidiera imputar a un expresidente.nn. Entonces está el elemento que nadie quiere discutir públicamente, pero que todos conocen, el impacto de esto en Pedro Sánchez. Sánchez llegó al poder en el 2018, después de que Rajoy fuera destituido por los movimientos en su contra. Uno de los argumentos electorales de Sánchez fue que él limpiaría la política, que acabaría con los casos de corrupción en el gobierno, que traería una nueva ética a la política española. Hace apenas unos meses, en 2024, Sánchez estuvo en el centro de un escándalo cuando su propia esposa fue investigada por potencial enriquecimiento ilícito. Ahora, menos de 2 años después, su antecesor directo en el SEUET, el hombre que fue presidente del mismo partido, se ve envuelto en un caso de corrupción de proporciones masivas. La ironía es salvaje, la credibilidad está destrozada. El mensaje que esto envía al electorado español es que el PSOE, independientemente de quién esté al frente, es un partido que no puede limpiarse de la corrupción. Dentro del propio PSOE, el desánimo es palpable. Las fuentes internas hablan de un partido sumido en una crisis de moral extraordinaria, el argumento del lawfare que ha estado siendo empleado por la cúpula del partido para explicar todos los casos de corrupción que han salido a la superficie, simplemente no cala más. Porque cuando la justicia imputa a Zapatero, a un expresidente respetado o alguien que supuestamente estaba por encima de todo esto, el argumento de que la derecha está persiguiendo políticamente al PSOE pierde toda su fuerza. Es como si alguien te dijera que todos tus enemigos están en tu contra y luego todos tus amigos empiezan a caer por los mismos delitos que tú cometes. Ane Epetaxi López, quien fuera presidente del gobierno vasco y es una figura histórica del PSOE, ha salido a defender a Zapatero, pero sus palabras traicionan el pánico que reina en las filas socialistas. Ha insinuado que Zapatero podría estar siendo víctima del lawfare, pero ha sido cuidadoso de no negar los hechos. Simplemente ha pedido que se crea en la inocencia de Zapatero. Es una defensa que suena hueca incluso mientras la está haciendo, porque los hechos que ha documentado el juez no son opiniones o especulaciones. Son transacciones de dinero, son compras de propiedades, son movimientos empresariales que pueden ser verificados. Y luego está el factor de las preocupaciones que circulan entre los dirigentes del PSOE sobre lo que está por venir. Se especula que Zapatero está preocupado, genuinamente preocupado, de que sus propias hijas sean imputadas formalmente en los próximos meses. Porque si Zapatero fue imputado por su papel en la trama, la lógica sugiere que también lo serán quienes ejecutaron directamente sus instrucciones, quienes crearon las empresas que recibieron los contratos, quienes firmaron los documentos que movieron el dinero. Las hijas de Zapatero no son figuras públicas. No tienen carreras políticas que perder en el sentido tradicional, pero sí tienen vidas, reputaciones, y el hecho de que sus nombres aparezcan vinculados a una trama de corrupción de expresidente es algo de lo que probablemente nunca se recuperarán completamente. Ane la defensa que está preparando Zapatero, según las fuentes cercanas, está basada en la afirmación de que el auto es un delirio carente de pruebas. Sus abogados están argumentando que, incluso si algunos de sus trabajos de asesoramiento ocurrieron durante el periodo en que estaba presionando sobre Plus Ultra, eso no constituye automáticamente tráfico de influencias. Argumentan que tenía derecho a realizar labores de asesoramiento, que la coincidencia temporal entre esos trabajos y el rescate es exactamente eso, una coincidencia. Pero esta argumentación se vuelve imposible cuando los números hablan tan claramente. 2 millones de euros no son dinero que aparece por accidente.
Las compras de propiedades no ocurren sin fondos específicos que las respalden. Los registros contables pueden ser rastreados. Lo que la historia de Zapatero demuestra es algo que muy pocos políticos en España se atreven a decir en voz alta, que el sistema de justicia, aunque lento, aunque imperfecto, aunque a veces parezca selectivo, eventualmente llega a los grandes peces. Toma tiempo, lleva años de investigación, documentación, seguimiento de rastros de dinero, pero llega. Y cuando finalmente alguien tan grande como un expresidente es imputado, el impacto es sísmico. Manda un mensaje a todos los demás que estaban pensando que eran intocables, que podían usar sus posiciones de poder para enriquecerse sin consecuencias, que el sistema no se atrevería a tocarles. Nene, pero también demuestra algo preocupante. Demuestra que la corrupción en la cúpula del poder español no es una anomalía. No es un caso o dos que caen por mala suerte los investigadores. Es sistémico. Es estructura. Es la forma en que funciona el poder cuando está podrido. Zapatero no inventó este sistema. Hereda de expresidentes antes que él. Otros lo heredarán después de que él se vaya. El dinero fluye desde el erario público hacia empresas conectadas, hacia asesores amigos, hacia negocios familiares. ¿Es la corrupción como operación normal? No gana ahora bien. ¿Qué significa esto para el futuro? En primer lugar, significa que el caso de Zapatero no terminará aquí. Habrá una fase de instrucción completa, habrá declaraciones de testigos, habrá batallas legales entre la defensa y la fiscalía. Esto se va a alargar durante años. Mientras tanto, cada movimiento del juez, cada nuevo documento que sale a la luz, cada testimonio que se hace público, será una nueva bomba que caerá en la política española. Es combustible infinito para los debates políticos, para las acusaciones mutuas, para la erosión de la credibilidad de las instituciones democráticas. En segundo lugar, significa que el gobierno de Sánchez está en una posición extraordinariamente vulnerable, porque ahora tiene que explicar por qué permitió que el rescate de Plus Ultra ocurriera, tiene que responder preguntas sobre qué sabía, quién tomó las decisiones, qué presión ejerció Zapatero directamente o a través de intermediarios. Las investigaciones sobre Koldo, sobre los tráficos de influencias en el gobierno, sobre el dinero que fluía desde Venezuela hacia direcciones sospechosas en Madrid. Todas estas líneas de investigación pueden converger en el caso de Zapatero, porque si Zapatero estaba moviendo dinero de Plus Ultra hacia sus propias cuentas, es posible que otros también lo estuvieran haciendo con fondos de otras fuentes. En tercer lugar, significa que la credibilidad política del PSOE en materia de corrupción está completamente destruida. No es solo que Zapatero haya sido imputado, es que la imputación ocurre en un momento en el que el gobierno está intentando proyectar una imagen de autoridad y honestidad. Que está fracasando. Que está siendo percibido como un gobierno manchado por los escándalos de su propio partido, protegiendo a sus propios, intentando minimizar la importancia de los casos de corrupción, mientras acusa a la oposición de lawfare. Pero aquí está el detalle que tal vez sea el más importante de todos. Esta historia, la de Zapatero, la de Plus Ultra, la de los 2 millones de euros, y las propiedades adquiridas con dinero público, es una historia que habla de algo más profundo que la corrupción política individual. Es una historia sobre cómo el poder se corrompe, sobre cómo los hombres que se supone que deben servir al público terminan sirviéndose a sí mismos, sobre cómo el dinero fluye a través de canales oscuros, cuando nadie está mirando. Y es una historia que, aunque está siendo tramitada en los juzgados, está siendo decidida también en la opinión pública, en los medios de comunicación, en las conversaciones que miles de españoles tienen en sus casas cada día. A cuando escuchas un caso como este, cuando ves cómo los investigadores han documentado cada movimiento, cada transacción, cada conexión, es fácil caer en el cinismo de que nada va a cambiar, que Zapatero va a tener suficientes recursos legales para estirarlo todo, que quizás al final los años pasen y el caso se desvanezca en la complejidad del sistema judicial. Pero la realidad es que algo ya ha cambiado. Un expresidente ha sido imputado. Su imagen de estadista respetable ha sido destruida. Su legado, que una vez fue el de un hombre que llevó a España hacia una democracia más progresista, que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue admirado en el escenario internacional, ahora está irremediablemente manchado por la corrupción. Y eso en sí mismo es un cambio. Lo que está ocurriendo en los juzgados españoles ahora mismo no es solo la tramitación de un caso más de corrupción. Es el desmantelamiento de un mito. Es la demostración de que los hombres poderosos, cuando utilizan mal su poder, eventualmente caen. Toma tiempo. Requiere investigadores tenaces, agencias internacionales, dinero invertido en rastrear movimientos financieros, pero al final la verdad sale a la luz. Y cuando lo hace, cuando una persona como Zapatero, que se suponía que era intocable, se encuentra a sí misma en el banquillo de los acusados, defendiendo su inocencia contra evidencia documentada, algo cambia profundamente en cómo la sociedad percibe el poder,
cómo entiende la corrupción, cómo se da cuenta de que ninguno de los que están arriba está realmente fuera del alcance de la justicia. Punto. En el futuro de este caso determinará mucho más que solo el destino legal de Zapatero, determinará si el sistema de justicia español puede efectivamente perseguir corrupción en el nivel más alto del poder, determinará si los españoles pueden confiar en que sus instituciones les van a proteger de los abusos de poder, o si seguirán viendo cómo los dineros públicos son desviados hacia bolsillos privados mientras se les dice que no hay nada que puedan hacer al respecto. Y eso, en última instancia, es una pregunta sobre el futuro de la democracia española misma. Punto. En este vídeo es apenas el comienzo de lo que será una saga que durará años. Pero si quieres entender la política española, si quieres saber cómo funciona realmente el poder en este país, si quieres estar al tanto de las instituciones que deciden tu futuro, tienes que estar observando este caso. Porque cuando cae un expresidente, cuando el dinero sucio es rastreado, cuando la verdad sale a la luz, es un momento histórico. Y estamos viviéndolo en tiempo real. Si este vídeo te ha dado la perspectiva que buscabas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Porque casos como este, historias que cambian la política de un país, solo van a multiplicarse en los próximos meses y años. Los comentarios están abiertos. Cuéntame qué piensas de la imputación de Zapatero, qué crees que esto significa para el gobierno, qué preguntas tienes sobre cómo ha sido posible que algo así ocurra durante años sin que saliera a la luz públicamente. Y comparte este vídeo con quien creas que debería conocer la verdad completa detrás de este caso que está cambiando España.